El despertar del observador interior. Hay un instante silencioso en el que algo dentro de ti se da cuenta de que ha estado dormido. No es un despertar violento ni una revelación súbita, sino una especie de claridad que se abre paso entre el ruido constante de los pensamientos. Te detienes un momento, y en ese espacio que parece vacío, comienza a nacer una presencia. Esa presencia eres tú, pero no el tú que se mueve por inercia, sino el que observa. Durante años, fuiste arrastrado por tus emociones, tus hábitos y tus pensamientos automáticos. Te levantabas cada día repitiendo la misma secuencia de gestos, palabras y sensaciones. Sin darte cuenta, tu cuerpo se había convertido en una memoria viviente del pasado. Reaccionabas antes de pensar. Sentías antes de decidir. Tu energía se moldeaba a las viejas historias que creías verdaderas. Pero llega un punto en que la repetición comienza a doler. No por lo que ocurre afuera, sino por lo que se repite dentro. Una voz interior empieza a susurrar, esto no puede ser todo. Es ahí cuando el observador despierta. Cuando te das cuenta de que puedes observar tus pensamientos, algo profundo cambia. Si puedes observarlos, entonces no eres ellos. Si puedes mirar tu miedo, tu enojo, tu ansiedad, entonces hay algo más en ti que no es miedo, ni enojo, ni ansiedad. Hay un espacio de conciencia que los contiene, pero que no se confunde con ellos. Ese es el inicio del verdadero poder. Porque el poder no comienza cuando controlas las circunstancias, sino cuando reconoces que no eres sus efectos. El observador interior no juzga. No necesita tener razón. Solo mira, con una atención que disuelve la ilusión. En el instante en que observas sin reaccionar, interrumpes el viejo circuito neuronal. El cuerpo, acostumbrado a repetir el mismo drama, se desconcierta. Ya no recibe la dosis química del pasado. Y en ese vacío, empieza a emerger una energía nueva. La mayoría de las personas viven atrapadas en un patrón, piensan como se sienten y sienten como piensan. Así mantienen viva una historia que ya debería haber terminado. Pero el observador rompe ese ciclo. Al observar, eliges conscientemente no alimentar más lo que te limita. La mente programada teme el silencio, porque en el silencio se revela. Por eso distraerse se ha vuelto una costumbre colectiva. Corremos detrás de pantallas, tareas y preocupaciones, no porque el mundo nos exija tanto, sino porque nos aterra detenernos y mirar hacia adentro. Pero solo quien se atreve a detenerse puede despertar. El observador no es un espectador pasivo. Es un alquimista. Al mirar sin identificarse, transforma la energía del pensamiento. Lo que antes era un impulso de miedo, se convierte en información. Lo que antes era una emoción densa, se vuelve luz. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás creando un nuevo futuro. Porque el futuro no se crea en la acción inconsciente, sino en la calidad de la energía que emites. Si tu mente se mantiene anclada en el pasado, solo podrás reproducir más pasado. Pero cuando tu atención se libera, se abre el campo de todas las posibilidades. Ahí empieza la magia. Cuando dejas de pensar lo mismo, comienzas a sentir diferente. Y cuando sientes diferente, el cuerpo empieza a creer en una realidad nueva, incluso antes de que exista. El observador interior es la puerta hacia ese estado. No es una técnica ni un ritual. Es una manera de estar en el mundo. Es recordar, una y otra vez, que puedes habitar el silencio mientras todo ocurre. Que puedes ser conciencia en medio del caos. Y cuando logras sostener ese estado, algo cambia en tu frecuencia. Las personas, las oportunidades y las experiencias comienzan a resonar con esa nueva vibración. Ya no atraes desde la carencia, sino desde la plenitud. No buscas resultados para sentirte en paz, sientes paz, y entonces los resultados llegan. Eso es despertar, pasar de ser un efecto del mundo a ser su causa. No necesitas entenderlo todo de inmediato. Solo comenzar a mirar. Mirar tu mente, mirar tus emociones, mirar tu historia, con una atención tan profunda que el viejo yo empiece a disolverse sin esfuerzo. Porque no estás aquí para repetir lo que fuiste, sino para recordar lo que eres. Y ese recuerdo comienza en el instante en que el observador despierta. La energía detrás del pensamiento. Todo pensamiento que tienes es una señal. No es algo que se disuelve en el aire cuando lo olvidas, es una frecuencia que se proyecta hacia el campo cuántico, buscando resonancia. Cada pensamiento tiene una carga eléctrica, y cada emoción que lo acompaña, una carga magnética. Juntas, forman el patrón energético que define lo que atraes, lo que repites, lo que creas. Durante mucho tiempo creíste que pensar era un acto privado, algo que solo ocurría dentro de tu cabeza.
Pero no hay dentro ni fuera cuando se trata de conciencia. Tus pensamientos son ondas que se mueven en un océano invisible. Y ese océano responde a lo que emites, con la misma precisión con la que el eco devuelve tu voz. La mente humana, sin embargo, suele estar desconectada de esta verdad. Nos enseñaron a pensar desde la supervivencia, desde el miedo, desde la comparación. Así, la mayoría de los pensamientos son simples repeticiones de un pasado emocional no resuelto. Cada vez que piensas desde el miedo, alimentas un campo energético que te devuelve más miedo. Cada vez que piensas desde la carencia, activas realidades donde siempre falta algo. Pero hay otra forma de pensar, pensar con conciencia. Pensar sabiendo que cada pensamiento tiene poder. Pensar no para repetir la historia, sino para escribir una nueva. Cuando observas un pensamiento sin dejarte arrastrar por su emoción, comienzas a transformarlo. Ya no es una orden automática enviada al universo, sino una oportunidad para elegir diferente. Puedes sentirlo, un pensamiento cargado de ansiedad genera tensión en el cuerpo, el pecho se cierra, la respiración se acorta. En cambio, un pensamiento inspirado abre el espacio interno, relaja, expande. Tu cuerpo siempre te está mostrando en qué frecuencia estás pensando. Es un traductor fiel de tu estado energético. Por eso, para cambiar tu mente, primero tienes que escuchar a tu cuerpo. El cuerpo se convierte en el pasado cuando no lo educas con nuevas emociones. Está acostumbrado a la química de la preocupación, del enojo, de la impaciencia. Le resulta familiar. Incluso si te hace daño, prefiere eso a lo desconocido. Entonces, cada vez que intentas cambiar tu forma de pensar, el cuerpo reacciona como si estuvieras amenazando su estabilidad. Te envía señales, cansancio, dudas, resistencia. Pero si logras sostenerte en la nueva frecuencia, poco a poco el cuerpo se rinde. Aprende a sentirse seguro en un estado diferente. Ese proceso es la verdadera reprogramación. No se trata solo de pensar positivo, sino de pensar energéticamente, de elegir pensamientos que vibren con la realidad que quieres crear. Cada vez que eliges una idea elevada, como gratitud, amor o confianza, tu campo energético se reorganiza. Las ondas cerebrales se vuelven coherentes, el corazón late con más armonía, y el cuerpo empieza a emitir una señal diferente al campo. En ese estado, tus pensamientos dejan de ser ruido y se convierten en intención. Imagina tu mente como una antena. Si está ajustada a una frecuencia baja, solo captará interferencias, quejas, preocupaciones, frustración. Pero cuando elevas tu vibración emocional, esa misma antena comienza a conectarse con campos más altos de información. Y entonces, sin esfuerzo, aparecen ideas nuevas, sincronías, intuiciones. No las inventas, las recibes. El pensamiento consciente no busca controlar la realidad. Busca alinearse con ella. Cuando tus pensamientos y tus emociones se armonizan, creas coherencia. Y la coherencia es el lenguaje que el universo entiende. Todo lo que experimentas afuera no es más que una proyección de esa coherencia, o de su ausencia. Por eso, no luches con tus pensamientos. Obsérvalos, elígelos con amor, y luego suéltalos. No necesitas pensar 20 veces lo mismo para manifestar algo, necesitas pensarlo una vez desde un estado de certeza. Cuando la mente se calma y el corazón confía, el pensamiento se vuelve energía pura. Ya no hay fricción, solo dirección. Es entonces cuando la creación se vuelve natural. La mayoría de las personas intentan cambiar su vida desde la superficie. Modifican rutinas, cambian de trabajo, se mudan de ciudad, pero siguen pensando igual. Y tarde o temprano, la misma energía los alcanza de nuevo. Porque la vida no responde a lo que haces, sino a lo que eres. Ser es pensar y sentir en coherencia con la realidad que deseas. Si tus pensamientos dicen puedo, pero tus emociones gritan no puedo, el universo responde a la emoción, no a las palabras. La energía no se engaña. Por eso, el trabajo interior no consiste en repetir afirmaciones, sino en convertirse en ellas. No digas soy abundante si dentro de ti aún vibra la carencia. Primero siente la abundancia, aunque sea por unos segundos. Si puedes sostener esa vibración, aunque el mundo externo no haya cambiado todavía, entonces ya cambió lo esencial, tu campo energético. El pensamiento es la semilla, la emoción es el agua. Lo que riegas con emoción crece. Lo que observas sin alimentar, se disuelve. Así, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para crear. Y en el momento en que descubres que puedes elegir lo que piensas y cómo lo sientes, dejas de ser víctima de tu mente. Te vuelves creador de tu energía. Ese es el principio del poder consciente.
Comprender que no hay pensamientos neutros, y que cada uno de ellos está moldeando, en este preciso instante, el campo que sostiene tu vida. Romper el hábito de ser uno mismo. Hay una inercia invisible que te mantiene igual, aunque digas que quieres cambiar. No es el mundo, ni la gente, ni la suerte. Es un patrón energético que tú mismo sostienes cada día al pensar, sentir y actuar como lo has hecho siempre. El ser humano no vive de lo que le ocurre, sino de lo que repite. Cada mañana, al despertar, el cuerpo recuerda quién eres antes que tú. Recuerda tus preocupaciones, tus miedos, tus deseos, tus rutinas. Antes incluso de abrir los ojos, ya estás reproduciendo una versión de ti que el cuerpo ha aprendido a sostener. Y así, el pasado se convierte en presente, una y otra vez. Si realmente deseas transformarte, no basta con tener nuevas metas o lecturas inspiradoras. Debes desafiar la identidad que has construido. Debes romper el hábito de ser tú mismo. Romper el hábito no significa rechazar tu historia, sino trascenderla. Significa reconocer que todo lo que crees ser, tu personalidad, tus emociones, tus pensamientos automáticos, no es más que un programa. Una combinación de experiencias pasadas que se convirtieron en memoria celular. Pero tú no eres la memoria. Eres la conciencia que puede observarla. El cuerpo se vuelve adicto a las emociones conocidas. Si durante años te acostumbraste a sentir frustración o culpa, el cuerpo aprende a vivir en ese estado químico. Cuando intentas salir de él, te sabotea. Te hace pensar en lo que te falta, en lo que salió mal, en todo lo que podría ir peor. No lo hace por maldad, sino por costumbre. Quiere mantenerte en lo familiar, incluso si eso te limita. Por eso, cambiar es tan difícil, porque requiere dejar de darle al cuerpo su dosis emocional de pasado. Y esa abstinencia emocional se siente como vacío. Pero ese vacío no es el fin, es el espacio donde nace el nuevo tú. Romper el hábito de ser uno mismo comienza con observar tus automatismos. ¿Qué piensas cuando nadie te mira? ¿Qué emociones repites sin darte cuenta? ¿Qué historias internas justifican tus límites? No puedes transformar lo que no conoces. Así que el primer paso es mirar, sin juicio, las formas en que te traicionas a ti mismo. No para castigarte, sino para comprender que cada reacción inconsciente es una señal de quien creíste ser. El segundo paso es el silencio. Cada vez que eliges no reaccionar, no defenderte, no repetir la emoción conocida, creas una brecha entre el viejo yo y el nuevo. Esa brecha es el terreno fértil donde germina el cambio. En ese espacio, el observador interior, del que hablamos antes, empieza a tomar el mando. Ya no eres el pensamiento, sino quien lo ve. Ya no eres la emoción, sino quien la siente. Y en esa conciencia, todo patrón pierde poder. Romper el hábito de ser uno mismo es un acto de rendición, no de fuerza. No se trata de luchar contra lo que eras, sino de permitir que algo más grande te atraviese. Cuando te vacías del viejo yo, el campo cuántico responde llenándote de una nueva energía. No porque hayas merecido algo distinto, sino porque has elevado tu frecuencia a un nivel donde lo distinto ya existe. Dejar de ser tú no es una pérdida. Es una expansión. Cuando te liberas del personaje que sostenías, descubres un espacio interno sin nombre, sin miedo, sin historia. Ese espacio es pura posibilidad. Ahí ya no hay pasado que condicione, ni futuro que amenace. Solo presencia. La mente intentará volver al guión de siempre. Te susurrará, esto no va a durar, no eres capaz, es demasiado tarde. Pero cada vez que eliges no creerle, estás desactivando una línea de tiempo vieja. Estás rompiendo el circuito que mantenía viva una versión limitada de ti. Y poco a poco, lo imposible se vuelve natural. Dejas de identificarte con la ansiedad, con el miedo, con la falta, y comienzas a sentirte como si ya fueras quien deseas ser. Ese como si no es fantasía, es física. El cuerpo empieza a recibir nuevas señales químicas, el cerebro reconfigura sus conexiones, y tu campo energético cambia. Ahí es cuando la transformación deja de ser teoría y se vuelve biología. Tu pasado ya no puede sostenerte porque vibras diferente. Y todo lo que está alineado con tu nuevo estado comienza a encontrarte. Romper el hábito de ser uno mismo es morir antes de morir. Es dejar que una versión de ti se apague para dar paso a la conciencia que siempre estuvo esperando. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser algo que te pasa, y se convierte en algo que emanas. Reprogramar el cuerpo desde la mente. El cuerpo es el espejo más honesto de la mente. Refleja no lo que piensas conscientemente, sino lo que crees profundamente. Cada célula obedece a la historia que sostienes. Cada tensión, cada síntoma,
Cada hábito corporal es una manifestación de la energía que mantienes activa en tu campo. Durante años, nos enseñaron que el cuerpo es una entidad separada, un conjunto de órganos y mecanismos biológicos que funcionan al margen de lo que sentimos o pensamos. Pero la verdad es que el cuerpo escucha. Escucha cada palabra, cada emoción, cada pensamiento. Es un laboratorio viviente que traduce las vibraciones mentales en química física. Cada vez que piensas algo, generas una reacción eléctrica en el cerebro. Esa reacción libera neuroquímicos que recorren todo tu sistema, llevando un mensaje: esto es real. Así, cuando piensas en algo que temes, el cuerpo no distingue si está ocurriendo o no. Responde igual. Aumenta la adrenalina, acelera el pulso, tensa los músculos. De la misma forma, cuando piensas en algo que amas o agradeces, el cuerpo responde creando coherencia, equilibrio, bienestar. La mente crea el mensaje. El cuerpo lo recibe. Y si repites ese mensaje suficientes veces, el cuerpo lo memoriza. Ahí es cuando la emoción se vuelve identidad. Ya no necesitas pensar en lo que te duele para sentir dolor, el cuerpo lo produce por costumbre. Ya no necesitas recordar lo que te asusta, el cuerpo vive alerta sin razón aparente. Reprogramar el cuerpo es liberar esas memorias químicas. No es luchar contra ellas, sino enseñar al cuerpo una nueva manera de sentirse vivo. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida desde la mente racional: voy a pensar distinto, voy a actuar distinto. Pero si el cuerpo sigue vibrando con el pasado, no hay pensamiento que lo sostenga. La mente dice estoy en paz, pero el cuerpo aún vive en guerra. La mente dice ya solté, pero el corazón todavía late con miedo. Por eso, el verdadero cambio comienza cuando la mente y el cuerpo se alinean. Cuando logras que tu cuerpo experimente la emoción del futuro antes de que ese futuro exista. La clave está en la práctica consciente. Cada vez que meditas, visualizas o respiras desde la atención plena, estás reeducando al cuerpo. Le estás enseñando que puede sentirse seguro sin depender del entorno. Ese es el estado de coherencia que los sabios de todas las tradiciones describieron, cuando tu biología vibra al ritmo de tu conciencia. El cuerpo no cambia con información, cambia con experiencia. Por eso, leer sobre la calma no basta, debes sentirla. Pensar en la gratitud no la crea, tienes que experimentarla físicamente, dejar que te recorra. Solo cuando el cuerpo siente la nueva emoción, el cerebro empieza a registrar la nueva realidad. Cada vez que sostienes una emoción elevada, aunque sea por unos segundos, estás entrenando tu sistema nervioso para una nueva frecuencia. Tu corazón comienza a emitir un campo más coherente. Tu cerebro sincroniza hemisferios. La respiración se vuelve profunda. Y tu cuerpo, que antes obedecía al pasado, empieza a alinearse con el presente expandido. Esa es la reprogramación. No un acto mental, sino un entrenamiento energético. Muchos se rinden porque esperan resultados externos inmediatos, sin entender que el verdadero cambio ocurre primero en la biología. Tu cuerpo tiene que acostumbrarse a una vibración que nunca ha sostenido antes. Tiene que desaprender la química de la lucha, de la ansiedad, del control. Y eso requiere tiempo, paciencia, presencia. Pero un día, sin saber exactamente cuándo, el cuerpo empieza a responder diferente. Te levantas más liviano, respiras más profundo, reaccionas menos. Ya no sientes la necesidad de anticipar el futuro ni de corregir el pasado. El cuerpo ha aprendido a confiar. Entonces, tu energía cambia. El campo que emites ya no está dominado por la supervivencia, sino por la expansión. Y todo lo que vibre en esa misma frecuencia comienza a aparecer en tu vida. Personas, ideas, oportunidades, no las atraes, las reflejas. La mente reprograma al cuerpo, y el cuerpo, una vez reprogramado, sostiene la nueva mente. Ese es el ciclo sagrado de la transformación. Cuando logras que tu cuerpo se convierta en la evidencia física de una emoción elevada, el pasado deja de tener poder. Ya no estás recordando dolor, estás encarnando futuro. Y el universo no puede resistirse a la coherencia. Así, reprogramar el cuerpo desde la mente no es solo sanar, es volver a escribir tu existencia desde la energía. Porque cuando el cuerpo vibra con la mente expandida, cada célula se convierte en una antena que emite vida. Y ese es el inicio del verdadero despertar, cuando dejas de pensar la realidad y comienzas a sentirla. El poder de la atención y la coherencia. La atención es la herramienta más poderosa que posees. Es el pincel con el que pintas la realidad. Donde colocas tu atención, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, colocas tu vida. Durante años,
Hemos desperdiciado esa fuerza divina observando el pasado, temiendo el futuro, reaccionando ante lo externo. Pero la mente no está diseñada para vagar sin propósito. Cuando no diriges tu atención, otros la dirigen por ti. Los medios, las rutinas, los miedos colectivos, todos compiten por ese poder invisible que sostiene tu mundo interior. Joe Dispenza enseña que la atención es el puente entre el pensamiento y la manifestación. Lo que observas con intención y emoción elevada comienza a tomar forma en el campo cuántico. No porque lo fuerces, sino porque la energía sigue a la conciencia. La atención no es solo mirar, es sostener una frecuencia. Cuando observas un problema desde el miedo, le das energía. Cuando observas una posibilidad desde la gratitud, también le das energía. La diferencia está en la emoción que acompaña la mirada. El universo no responde a tus pensamientos aislados, sino al estado vibratorio que sostienes mientras los piensas. Por eso, la coherencia es fundamental. Ser coherente significa que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones apuntan al mismo lugar. Que lo que deseas no contradice lo que sientes. Que lo que dices no desmiente lo que haces. La incoherencia, en cambio, es la fuente principal del sufrimiento humano. Decimos que queremos amor, pero sostenemos resentimiento. Afirmamos que creemos en la abundancia, pero vibramos en la carencia. Queremos avanzar, pero seguimos mirando atrás. La mente puede mentir, pero el cuerpo no. Cuando hay incoherencia, el corazón lo siente, late con irregularidad, se agita, se contrae. La energía se dispersa, el campo se debilita, y la realidad responde con confusión. La coherencia, en cambio, crea orden. Cuando piensas con claridad y sientes con amor, tu corazón emite un campo electromagnético poderoso y armónico. Ese campo influye en el cerebro, y ambos comienzan a sincronizarse. El resultado es un estado de presencia profunda, un equilibrio entre la intención y la emoción, entre la mente y el cuerpo. En ese estado, la atención se vuelve pura. Ya no se dispersa entre lo que temes y lo que deseas. Ya no reacciona, elige. La atención coherente no lucha contra el entorno, lo reorganiza. Cuando estás en coherencia, tu energía es tan estable que el mundo externo empieza a ajustarse a tu frecuencia. No se trata de controlar la realidad, sino de volverte tan magnéticamente estable que la realidad no tiene más opción que reflejarte. Esa es la verdadera creación consciente. No una batalla mental para manifestar deseos, sino un alineamiento interior tan profundo que lo externo se vuelve consecuencia. Cada vez que eliges enfocar tu atención en la gratitud, estás fortaleciendo tu coherencia. Cada vez que eliges no reaccionar ante lo viejo, estás recuperando energía. Cada vez que observas sin juicio, estás entrenando a tu mente para habitar el presente. El poder no está en pensar más fuerte, sino en sentir más claro. Cuando tu atención se fusiona con una emoción elevada, como el amor, la alegría o la paz, el campo cuántico responde. No porque le pidas, sino porque ya eres aquello que pedías. Este proceso requiere disciplina interior. El mundo moderno vive diseñado para fragmentar la atención. Cada notificación, cada estímulo, cada ruido externo es una invitación al olvido de ti mismo. Por eso, cultivar la atención se convierte en un acto de resistencia sagrada. Cerrar los ojos, respirar profundo y volver al centro no es un gesto pasivo, es un acto revolucionario de conciencia. En la coherencia, el tiempo se disuelve. Ya no hay pasado que te ate ni futuro que te angustie. Solo existe el instante en el que la atención descansa sobre sí misma. Y en ese instante, la energía fluye sin interrupciones. El corazón late de forma rítmica. El cerebro irradia ondas más lentas y ordenadas. Tu campo energético se expande. Tu cuerpo, antes reactivo, se vuelve un canal. Y desde ahí, comienzas a crear. No desde el esfuerzo, sino desde la sintonía. No desde el control, sino desde la coherencia. Cuando entiendes que la atención es creación, dejas de regalarla a lo que te quita poder. Comienzas a retirarla de los pensamientos limitantes, de las historias que ya no te representan. Empiezas a mirar hacia adentro, hacia ese espacio silencioso donde la conciencia no necesita probar nada. En ese espacio, el yo se disuelve, y solo queda el observador. Y cuando solo queda el observador, la energía se ordena de forma natural. El corazón y la mente entran en ritmo. El caos cede ante la claridad. Y tú te conviertes en el canal por el que la vida misma se expresa. La atención coherente es la llave que abre todas las puertas. Donde pones tu atención, florece la realidad. Y cuando esa atención vibra en amor, el universo entero se vuelve un reflejo de tu expansión.
Romper con el pasado y crear un nuevo futuro. Cada pensamiento que repites con emoción es una semilla que el subconsciente guarda como una verdad. Y cada una de esas verdades, consciente o no, se convierte en la base invisible de tu realidad. Por eso, el pasado no está detrás de ti, vive en ti. En la forma en que piensas, reaccionas, decides y hasta respiras. Romper con el pasado no significa olvidar lo vivido, sino dejar de permitir que tus antiguas emociones sigan escribiendo tu presente. La mente humana es un laboratorio de memorias. Cada recuerdo significativo, positivo o doloroso, deja una huella química en el cuerpo. Esa química se repite como una melodía inconsciente que el sistema nervioso interpreta como identidad. Así, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a las emociones del pasado. La tristeza, el enojo, la culpa o la ansiedad se convierten en sensaciones familiares, en quién soy. Y cuando lo familiar se siente seguro, lo nuevo parece una amenaza. El cuerpo, programado para sobrevivir, prefiere lo conocido aunque duela, antes que lo desconocido que podría liberar. Aquí está la paradoja, anhelamos un futuro distinto, pero vivimos emocionalmente atados al ayer. Queremos sanar, pero no soltamos la química del sufrimiento. Queremos cambiar, pero seguimos siendo fieles a las emociones que nos mantienen en el mismo lugar. Romper con el pasado requiere más que una decisión mental, exige una reprogramación energética. El cerebro debe aprender a dejar de producir las mismas combinaciones de pensamientos y emociones. Y eso solo sucede cuando la conciencia toma el control. Joe Dispenza lo enseña con claridad: no puedes crear un nuevo futuro desde el mismo nivel de mente que creó tu pasado. El cambio comienza cuando observas, sin juicio, los patrones que repites. Cuando te vuelves consciente del pensamiento automático y eliges no reaccionar. Ese instante, pequeño pero poderoso, es el inicio de la liberación. El pasado deja de dominarte cuando lo observas desde la presencia. El observador no juzga, solo ve. Y en esa mirada consciente, la energía atrapada en la emoción comienza a liberarse. Cada vez que eliges no revivir una historia vieja, tu cuerpo recibe un nuevo mensaje: ya no somos eso. Cada vez que decides responder con calma donde antes reaccionabas con ira, reescribes el programa. El cerebro, obediente, empieza a reconectarse. La química cambia. El campo energético se reordena. Y una nueva identidad comienza a formarse. Romper con el pasado es morir simbólicamente. No una muerte física, sino una rendición del personaje que habías construido para sobrevivir. Esa identidad vieja se resiste, porque teme desaparecer. Pero en realidad, lo que muere no eres tú, es la versión de ti que vivía dormida en el miedo. El dolor que surge en ese proceso no es castigo, es purificación. Es la tensión entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser. Por eso, cuando el cuerpo pida volver a lo viejo, respira. Cuando la mente te recuerde lo que perdiste, agradece. Estás atravesando el umbral entre lo conocido y lo posible. El futuro no se crea pensando en él, sino vibrando como si ya existiera. Esa es la clave que transforma el proceso en alquimia. Mientras tu mente sigue atrapada en las memorias del pasado, tu energía vibra en lo que fue. Pero cuando tu atención se ancla en la gratitud por lo que aún no es, el campo cuántico responde. La emoción elevada es la señal que envía el pedido al universo. Y la coherencia lo mantiene sostenido hasta que se materializa. Tu cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con emoción genuina. Por eso, cuando visualizas un nuevo futuro y sientes alegría, libertad o amor como si ya lo estuvieras viviendo, estás entrenando al cuerpo a ser esa versión futura ahora. Estás generando una biología nueva, una frecuencia diferente. En ese estado, el pasado pierde fuerza. Porque ya no tiene el poder de definirte. Lo miras con gratitud, como quien reconoce una escuela que ya cumplió su propósito. Y te mueves hacia adelante, no para escapar, sino para expandirte. El acto de crear un nuevo futuro no requiere lucha, sino entrega. No es un esfuerzo por cambiar lo que fuiste, sino una apertura para permitir lo que puede ser. El universo no responde a tus intenciones dispersas, sino a la vibración estable de tu ser consciente. Cada día que eliges observar en vez de reaccionar, meditar en vez de preocuparte, agradecer en vez de quejarte, estás cruzando la frontera del tiempo. Estás dejando atrás la versión lineal de ti mismo y entrando en el campo de las infinitas posibilidades. Romper con el pasado es recordar que no estás condenado por tu historia. Eres energía en movimiento, conciencia en expansión, creador en práctica. Y mientras sostengas esa certeza, el universo comenzará a reorganizarse para reflejarla.
Cuando tu atención ya no se gasta en el ayer, tu energía se libera para crear lo que viene. Y ese es el verdadero renacimiento, no el de una vida nueva afuera, sino el de una conciencia nueva adentro. El futuro que anhelas no te está esperando en el tiempo, te está esperando en una frecuencia. Y esa frecuencia se llama presencia. Convertirte en el creador consciente de tu realidad. El viaje del despertar no termina cuando comprendes que puedes crear tu realidad. En realidad, ese es el punto donde comienza la verdadera práctica. Porque crear conscientemente no es una técnica, sino un modo de estar en el mundo. Una forma de habitar la vida desde la presencia, la coherencia y la energía del amor. Cada pensamiento que eliges sostener se convierte en un impulso electromagnético que viaja más allá del cuerpo. Cada emoción que experimentas imprime una frecuencia en el campo que te rodea. Y esa frecuencia atrae experiencias que vibran en la misma sintonía. Así, el universo no responde a tus palabras, sino a tu estado del ser. Por eso, crear conscientemente es elegir quién estás siendo, momento a momento. No se trata de visualizar cosas, sino de convertirte en la vibración que las manifiesta. Cuando sientes plenitud sin motivo, estás emitiendo una señal de abundancia. Cuando irradias amor sin depender de otro, estás generando una realidad donde el amor fluye naturalmente hacia ti. Tu mundo externo no es más que el espejo fiel de tu mundo interno. Joe Dispenza enseña que el campo cuántico responde a la energía coherente del corazón y la mente unificadas. Cuando el pensamiento claro se alinea con la emoción elevada, la creación se vuelve inevitable. Esa coherencia no surge de un esfuerzo intelectual, sino de un estado de conexión profunda. Sucede cuando el cuerpo, la mente y el alma se sincronizan en una misma intención. Ser creador consciente significa comprender que no estás separado de la inteligencia que mueve los planetas, abre las flores y late en tu pecho. Eres parte activa de ese mismo flujo creador. Y cuando vibras en armonía con él, la vida comienza a responder de maneras que antes habrías llamado milagros. El poder de crear reside en la quietud, no en la prisa. Porque solo en el silencio interno puedes escuchar la dirección de tu propósito. Solo en la calma puedes distinguir la voz de la intuición de la del miedo. La mente condicionada quiere controlar los resultados. La conciencia despierta simplemente los permite. Crear conscientemente es soltar el cómo y confiar en el por qué. Es sostener la visión de lo que deseas sin interferir en el proceso con ansiedad o duda. Es saber que el universo conoce los caminos invisibles que tu mente aún no puede imaginar. Y que tu única tarea es mantenerte en la vibración del resultado deseado, no en la carencia de lo que falta. El creador consciente no busca fuera la validación de su poder. Sabe que la realidad es maleable, que el tiempo es flexible y que la materia obedece a la energía. Por eso, no reacciona, responde. No repite, elige. No teme, confía. Cada vez que eliges agradecer antes de que algo ocurra, estás activando la frecuencia del futuro que ya existe. Cada vez que te permites sentir alegría sin motivo, estás colapsando posibilidades de alta vibración en el presente. Y cada vez que eliges el amor en lugar del miedo, estás recordando quién eres realmente, una extensión consciente de la mente universal. Pero crear conscientemente no es un acto puntual, es una práctica continua. No se trata de controlar la vida, sino de colaborar con ella. De permitir que la energía fluya a través de ti como un canal limpio, libre de resistencia. Y para lograrlo, debes convertirte en el guardián de tu atención. La atención es la llave maestra. Donde la colocas, colocas tu energía. Y donde colocas tu energía, eso crece. La mayoría de las personas gastan su energía recordando lo que no quieren, reviviendo lo que las hirió, o temiendo lo que aún no existe. El creador consciente hace lo contrario, invierte su energía en lo que desea expandir. Así, cada día se convierte en un laboratorio de conciencia. Cada emoción, en una oportunidad de alinearse con una frecuencia más alta. Cada desafío, en un espejo que muestra lo que aún debe ser trascendido. Y cada silencio, en un espacio donde el universo susurra, ya eres eso que buscas. Ser creador consciente es recordar, una y otra vez, que la realidad no está fuera esperándote. Está naciendo desde ti, en cada respiración. El mundo externo solo refleja el guión que tu conciencia está proyectando. Cambia el guión, y la película cambia sola. Cuando comienzas a vivir desde ese lugar, el tiempo deja de ser lineal. Los días se vuelven más livianos, los encuentros más significativos, las sincronicidades más frecuentes. Empiezas a percibir que todo está conectado, que nada ocurre por azar y que cada experiencia te guía hacia una expansión mayor. Entonces ya no buscas manifestar cosas,
manifiestas estados. Y desde esos estados, lo material llega sin esfuerzo. Porque el universo no premia el esfuerzo, sino la coherencia. Y la coherencia es el arte de ser la vibración de lo que anhelas, antes de verlo manifestado. Ser creador consciente es recordar que el poder no está en las circunstancias, sino en tu conciencia. Que cada pensamiento es una orden cuántica, y cada emoción, una señal al universo. Que cada vez que eliges elevarte sobre la vieja historia, estás escribiendo un nuevo destino. Y entonces lo entiendes. No viniste a este mundo para aprender a sobrevivir, sino para recordar que ya eras infinito. Que el universo no está fuera de ti, sino respirando dentro. Y que cada vez que te atreves a amar sin miedo, agradecer sin razón y confiar sin prueba, estás manifestando el milagro más grande, una vida consciente, libre y plena. Porque el verdadero creador no busca controlar la realidad. La encarna.